¿Qué pasó con el tsunami de indicaciones? Se decían que iban a ser 2.500, parece que solo llegó la primera ola a este plan Quirós. Hay que evacuar, Camilo Hay Espinosa. que evacuar, nos mojamos las patitas, Eso. hay que subir al cerro. ¿Cómo Me subo a mi está? body y No, navego la ola. Hubo tsunami, pero por ahí no de la intensidad de que en algún momento se alertó. Ya. Recordemos que todo este debate parte justamente porque el diputado Araya había comentado de que iban a presentar como solo ellos 2.500 indicaciones, promesa que hasta el momento no se ha cumplido. A la mega reforma, digamos. Sí, a la mega reforma al plan Quirós. Recordemos que este, bueno, es el plan estrella del gobierno actual, cuyo corazón implica una rebaja del impuesto a la grande empresa del 27 al 23%, bajo el argumento de que mientras más platita tengan los empresarios va a crecer va a crecer más el país, también va a haber más trabajo. Es una forma, digamos, que se ocupa ya históricamente por ciertos sectores para tratar de hacer ver un beneficio para unos pocos como un beneficio de todo Chile. Lo que se Como llama la- chorreo. El chorreo, el El famoso chorreo chorreo. que le exactamente. llaman, ya. Entonces, hasta anoche, el conteo que llevaba la tercera era en torno a los 1.300. Se dice que ya ha pasado a los 1.500, es decir, se siguieron presentando indicaciones. Recordemos que las indicaciones se pueden presentar esto en el proceso legislativo cuando quieran, en verdad. Ya. O sea, es algo que hay varias ventanas para presentar este tipo de observaciones. El tema es que lo que estaba haciendo la Comisión de Hacienda era recibir hasta cierta hora las indicaciones para hacer hoy día lo que se llama el comparado. ¿Qué es el comparado? Básicamente un cuadrito, ni siquiera de Excel, de Word, De Word. un cuadrito de Word en donde te van poniendo cuál es el artículo en cuestión. Son 40 artículos los que tiene este proyecto de ley. Y al ladito las indicaciones, cada una correspondía a determinados artículos. Dicho documento, que va a tener probablemente miles de páginas, estamos esperando que esté listo a las 12. Ayer había un equipo reforzado de expertos juristas haciendo este documento, pidieron ayuda en la Comisión de Hacienda. No teníamos un proyecto de ley con tantas indicaciones desde, si la memoria no me falla, la ley laboral de Bachelet. La ley laboral de Bachelet tuvo algo así como 1.000 y tantas indicaciones también del mundo de la derecha. Pero ayer hablamos con el diputado Winter y hablaba de que, claro, son 40, dijiste, ¿no? Son 40 artículos. 40 artículos, de los cuales, más allá del número, son todos muy variados. Más encima. Desde reconstrucción nacional hasta reforma tributaria, pasando por disminución de impuestos. Entonces, el campo de acción de las indicaciones es tan grande que sí puede haber un número cercano a eso. Y bueno, ya son como 1.000. Entonces, el cuerpo de la ley, o de la reforma, perdón, o de este plan Quirós, es lo que finalmente abre el espacio para que los diputados de oposición tengan que hacer estas indicaciones. No es que se levantaron y tiraron la chorrera de indicaciones, porque sí también, po. Sí, hay un ranking igual. Por ejemplo, el partido que más presentó indicaciones fue el PC. Entre diputados sueltos y la bancada en sí presentaron algo así como 450 indicaciones. Pero ¿sabes quién le sigue? El PDG. El PDG. No. El PDG presentó algo así como 150 y fracción indicaciones, todas firmadas por Sandra Parisi. Y cierra el podio la Democracia Cristiana. Mira. La Democracia ¿Cuántas? Cristiana presentó cerca de 100 indicaciones a este proyecto. Se puede meter más indicaciones todavía. Sí, puede seguir el proceso. El tema es que esto se empieza a discutir desde hoy día. O sea, el diferendo lo vamos a tener, perdón, el comparado lo vamos a tener de aquí al mediodía. O sea, en unos minutos más deberíamos tener el documento. De hecho, ya lo estoy solicitando, a ver si lo tenemos Eso. durante Eso. esta emisión. Pero tampoco nos vamos a poner a analizar el Las comparado. 1.500. Más que nada, claro. Pero más allá del comparado, la discusión de la indicación empieza hoy día en la tarde. Empieza a las 3 de la tarde en el Congreso, en O la sea, Comisión de la Hacienda. discusión de las indicaciones. En particular. ¿Y Entonces, por qué tú dices que se pueden hacer hasta el infinito y más allá si hoy día se empieza la discusión o se puede seguir haciendo? no, porque después se puede integrar, digamos, Ya. existe esa libertad. Lo que pasa es que el gobierno está apurado. Recordemos Ya. que el objetivo del gobierno es tratar de tener todo aprobado de aquí al 21 de mayo y para eso tiene un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo en el fondo sobrellevar estas 1.500 indicaciones que se han presentado? Lo primero es que dicen ellos, los diputados no tienen tanta potestad para hablar de arcas fiscales y los recursos del Estado. Eso es más bien materia del presidente. Es el presidente el único que puede proponer en esa línea. Entonces,
esperan desde el Ejecutivo que varias de estas indicaciones se declaren inadmisibles. ¿Por qué inadmisibles? Porque en el fondo superan ya, digamos, las atribuciones de los diputados. Entonces probablemente haya un recorte importante de estas 1.500 indicaciones que no van a poder llegar a la meta. Lo segundo que quieren hacer desde el gobierno es agruparlas. Decir, mira, sabéis que estas dos indicaciones dicen lo mismo, porque las vamos Ya, a sí. hacer por separado, hagamos grupitos, packs de indicaciones y así agilizamos, digamos, la discusión. Y ahí se sigue reduciendo el número. Ahora dicen, si la oposición se pone pesadita y nos obliga a discutir esto y alargarlo, bueno, lo alargamos. Y se demora la entonces aprobación. y vamos a seguir discutiendo las indicaciones hasta que en el fondo, hasta total despacho. Cuando se dice total despacho es básicamente el Congreso se puede pasar de largo discutiendo toda la madrugada hasta que se aprueben todos los puntos e indicaciones o observaciones que se hagan al proyecto. Oye, pero entonces tenemos para rato. Y que te quiero preguntar, Camilo, ¿qué piensas de esta aseveración de un turnino en el chat que dice, esta reforma ya se cayó? El llamado es a la tranquilidad. Nunca había escuchado una opinión tan tajante respecto al plan Quirós. ¿Podría quedar en nada el plan Quirós? O sea, siempre pueden pasar cosas, movimientos, pero a mí me da la impresión de que al menos desde el mundo oficialista están bastante disciplinados con la forma en que han ido actuando en el Congreso. Para que este proyecto se caiga tendrían que caerse efectivamente votos oficialistas. Ellos tienen, recordemos, de los 78 votos que necesitan, tienen 76 asegurados y los otros 2 son personas sueltas. Entre esas personas sueltas, diputados sueltos, está, por ejemplo, Mulet, que se espera esté a favor en general del grueso de la reforma. Lo mismo René Alinco. Se habla también de, por ejemplo, Javier Olivares también, más allá de la posición que pueda llegar a tomar el PDG como bancada, que por ejemplo, en la aprobación en general se abstuvieron. Entonces hay que ver cómo se comportan con estas indicaciones. Y esto es lo que pasa, recordemos, dentro de la comisión. Porque después esto tiene que pasar ya sea a las otras comisiones. Recordemos que esto va a ser tratado en trabajo y también en medio ambiente. Y después pasa a sala. Y en la sala se tiene que votar todos los diputados. Y ahí es donde el oficialismo apuesta a ganar. Ahí es digamos, la jugada y a tener los votos antes del 21 de mayo para que el presidente Kast en su cuenta pública pueda decir, tenemos aprobado esto como una medida simbólica. Una medallita. Estamos a 12 de mayo, así que noticia en desarrollo y esa cuenta pública que la hemos estado esperando porque harto hemos hablado de la cuenta pública, sobre todo por el eventual cambio de gabinete que decimos nosotros que se haría después de la cuenta pública, o sea, el 21 de mayo. El 21 de mayo, ¿por qué se habla del 21 de mayo? Pasa que el 21 de mayo después los diputados tienen semana distrital. Claro. Entonces ahí les quedaría una semana en donde se supone que no se discutiría. No pasa nada. Ese es el último plan, que por ejemplo si esto no se aprueba antes del 21 de mayo, la idea es forzar a que los diputados discutan esto en la semana distrital. O sea, decirle no se van a ir a sus regiones, se quedan acá y vamos a discutir este plancito hasta el final. Ese era una solicitud que hizo ya la UDI ayer. Entonces, es algo que está sobre la mesa. Quieren a toda costa tenerlo antes de la cuenta pública del presidente Kast, que va a ser en junio. El primero de junio. Oye, va a estar muy bueno. Yo en junio estoy de cumpleaños. Ojo, ¿Cuándo? 23 de junio. ¡Oh! No queda nada. Oye, ¿es verdad que vamos a hacer acá un gender reveal? Vamos a hacer gender reveal. ¿Qué es eso? Se revela el género. A mí me vale español. El sexo, Camilo. El sexo. El sexo, porque yo no voy a obligar a mi guagua a que sea de ningún género. Yo, como el nombre dice gender, yo estaba haciendo la traducción sexo literal, pero es verdad. biológico se revela después Baby Shower. Oye, pero lo que quiero que me reveles es qué pasó en esta cumbre republicana. Eso, sigue. Sí, pues sí, estamos hablando de política, ya vamos a hablar después, vamos a hablar del bollito. Ayer el presidente se juntó en Cerro Castillo. Menos mal Le ahí. gusta Cerro Castillo, como que se van para allá. Es así que como- ahí es para juntarse, po. Imagínate tú tuvieras una casa ahí Que debería exquisita. gustarle más Cerro Debería Castillo, gustarle capaz. más para que no invite la moneda. Sí. po. Claro, para que no invita a Semillo en la moneda. ¿Ya quién se juntó en Cerro Castillo ayer? Camilo Espinosa, que se habla de esta cumbre republicana. Se votaron los diputados y el presidente Kast. Ya. Se dice para la prensa que esta era más que nada una conversación para limar aspereza en torno al diseño del gobierno y en particular a la pugna que hay
entre la bancada republicana, donde está cierto Arturo. No es Arturo, es. Arturo Esquella. Arturo Esquella, Sí. Sí, está está bien. bien. Arturo Sí. Esquella y que tuvo pugna, ¿cierto?, con Irarrázaval. Entonces hay como. El jefe de gabinete. Se dice, hay molestia entre los republicanos y el jefe. Pero a mí me da la impresión de que en verdad estaban más bien discutiendo sobre la mega reforma y cómo lograr su aprobación en el Congreso. Y porque lo que salieron a hablar los diputados después no tenía nada que ver con Irarrázaval, tenía mucho más que ver con la mega reforma y el relato que van a tener para sustentar esto. Entonces se realizó esta cumbre con los diputados del Partido Republicano. Hablaron ayer, por ejemplo, el mismo presidente de la Comisión de Hacienda, que es republicano, y también Agustín Romero y también Kiara Barquesi, Ya, pero diputada de la Quinta Región. Pero está bien que hablen de eso porque no iban a salir diciendo después, oye, sí, pelamos a Esquella con No, está Irarrázaval y todo- se dieron la manito. No, ¿Se han no. ofrecido a mí me, combo? a mí me Ah. parece que... parece. No. No, es que ¿sabéis por qué me da esa impresión? Porque el tema Esquela y Irarrázaval ya está resuelto. Sí. Que en verdad eso ya se resolvió. Eso está conversado, y hay nuevos planteamientos, se pusieron los límites que había que poner. No queda nada sobre la mesa. Tal vez lo único que se les dijo es, bueno, si quieren canalizar algo tienen que hablarlo con el ministro del Interior, Alvarado. Entonces, eso se está viendo, digamos, de esa manera. de esa Pero- manera. pero Y es más pa- que nada, tal vez, una forma para que el presidente los tranquilice, pero yo creo que eso duró, ¿cuánto? 10, 15 minutos de la reunión. Igual sentirán algunos republicanos que el presidente se llevó el gobierno para la casa cuando asumió, ¿no? Tanto ¿Para qué casa? ¿para qué casa? Para su ¿Para cuál casa. casa? No, para la del palacio. O sea, donde reside, donde duerme, hace tutito todas las noches. Pero se la lleva para la casa porque mete a Irarrázaval, que es uno de sus grandes colaboradores desde la época de Derecho en la Católica, que han caminado juntos y transitaron en la política en los 90 y los 2000, y la elección de los ministros, Mara Cedini, entre otros, poca representación de los partidos. ¿No le estarán pasando la cuenta? Puede ser. A ver, lo que hay que, digamos, prestar atención respecto a lo que ocurra con eso es que efectivamente Esquela quedó fuera del diseño. Ujú. Eso es lo que se acusa. Lo dejaron Como solito. que el presidente y al Partido Republicano en general se les dejó fuera de los espacios de poder dentro de, digamos, las posiciones más políticas del gobierno. Entonces, si tú te fijas, claro, efectivamente, tú tienes un grueso del gabinete que no son del Partido Republicano, sino que son más bien independientes. Y en los puestos importantes, pensemos, por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay un UDI. En seguridad hay un independiente, que es la ministra Steiner. En vocería también tenemos una independiente, que es Mara Cedini, que son las dos apuestas más personales de Kass. Un reportaje que salió el día sábado, en La Tercera, decía que Kass le tiene pánico a ser el presidente con el gabinete más corto de la historia Por eso está democrática alargando del país. tanto. Entonces, él no quiere sacar por ningún motivo a Mara Cedini ni a Trinidad Steiner, porque son probablemente sus dos apuestas más personales. Y por otro lado tiene a Sexpress, que es de RN. ¿Dónde está el Partido Republicano en esos cargos importantes? Esa es la pregunta que se hacen todos, y es la pregunta que se hace Arturo Esquela, que quedó medio picado en esa definición del diseño, y apunta hacia el segundo piso porque además se le atribuye que Irarrázaval estaba por sobre los ministros, cuando Sí, ese es un po. rol tanto legal como histórico del Ministerio del Interior. Entonces tú le quitas poder al Ministro del Interior para dárselo a un asesor del segundo piso, y lo que pasa con muchos ministros es, ¿cómo me va a venir a mandar a mí un asesor? Sí. ¿Cachai? Lucha Esa es una de cuestión egos. ahí, claro, hay pugna. Además que, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Alberto Mayol, y Alberto Mayol tiene esta tesis que él ha tenido históricamente, que es que la derecha siempre tiene una tendencia media, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llaman estas personas que se comen a sí mismas? A la misma Caníbal. especie, como caníbal. Caníbal. La tendencia de la derecha siempre ha sido media caníbal, como que se comen entre ellos, se destruyen entre ellos. ¿Entre primos? Se No. hacen a nivel de ego, ¿cachai? Ni siquiera Ah, a nivel ok. de partido. Entonces, a veces ni siquiera hay mucha racionalidad. Es simplemente porque tienen como esa tendencia media autodestructiva y buscan, digamos, boicotearse, hacerse trampa, Mm. atacarse. Filtran cosas a la prensa, lo que le ha Sí, filtrado a como la loco. ministra Steiner.
evidentemente tiene fines políticos. Qué terrible ser caníbal ahí. No lo seas tú, Camilo, el rey del facto, como siempre, poniendo la línea editorial de Turno en Vivo acá, informándonos de todo lo que está sucediendo en el acontecer político nacional. Muchas gracias, Camilo, por informarnos esta mañana. Vuelve mañana. Vuelve mañana, por ¿Vuelo? supuesto, sí, por supuesto. Y nosotros seguimos haciendo Turno en Vivo y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Un aplauso para Camilo, primero que todo. ¡Eso! ¡Destino de facto! De Facto con C, Factien. claro que sí.